Après avoir vécu un conflit interne de plus de 50 ans, après avoir porté pendant des décennies le lourd fardeau de la mauvaise réputation, la Colombie devient le phénix qui, des cendres de son histoire, renaît en pays renouvelé, pays en paix, surprenant, inconnu, parfois même de ses propres habitants. Mais comment construire un pays en paix ? Comment trouver la réconciliation et les justes voies de la prospérité sans détruire l'environnement et les autres êtres vivants ? Alors que le monde tourne aujourd'hui les yeux vers ce pays méga divers, l'histoire de Pablo Escobar et des FARC disparaissent lentement pour laisser place à de nouvelles chroniques. Celles de la nature, des artistes, des paysans, des indigènes, des nobles gens et des paysages. Expédition Célestine, parce que la Colombie le vaut bien. Yo soy Juan Guillermo Restrepo. Yo llegué a esta región en el año de 1974. Llegué como médico veterinario, que soy por estudios, y llegué en un trabajo contratado por el gobierno colombiano con el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, en un proyecto con los Estados Unidos que se llamaba el proyecto ICA Inderena USDA, Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Llegué en el año 1974 como médico veterinario, con la concepción de la vida de una persona de ciudad, sin conocer mucho una realidad, de una realidad ambiental, social de esta región. Llegué en un momento donde la sociedad colombiana estaba desaforadamente destruyendo los ecosistemas selváticos del país para dar tierras para hombres sin tierra, ocupando tierras sin hombres, que eran las selvas. Entonces se destruyeron cantidades de hectáreas de estas selvas para volverlas praderas ganaderas. Y eso generó unos desequilibrios sociales, ambientales, que en este momento, 2018, apenas estamos captando y entendiendo y por qué no decirlo, tratando de amortiguar. Hola, mi nombre es Víctor Hugo Quirós, yo soy médico veterinario de la Universidad de Antioquia, soy un gran apasionado de la fauna, de la flora y en general de todos los temas pues, que tienen que ver con la conservación de la naturaleza, y estoy pues con el privilegio de andar una buena parte del país investigando, caracterizando, estudiando y rescatando pues fauna que hace parte pues de nuestros recursos naturales como tal. Mi nombre es Damaso Ramos, trabajo aquí en la Reserva La Tribu. Lleva casi como 2 años trabajando con los profes. ¿Eres de aquí de Gilgal? De aquí de Gilgal, nacido y criado aquí en Gilgal. Muy poco es lo que he estado por fuera, 8 años por fuera del departamento. L'objectif de cette première expédition célestine est de faire un tableau précis de la faune sauvage habitant la réserve naturelle La Tribu et de ses besoins, afin de mesurer les effets de la compensation carbone que nous réalisons pour nos voyageurs et pour nos propres activités. Aujourd'hui, notre guide ornithologue et naturaliste, Victor, nous livre ses astuces pour installer une caméra piège, une des méthodes employées pour l'observation de la faune sauvage. Este, por ejemplo, es un cebo que está hecho de avena, de avena en hojuelas, de mantequilla de maní y de esencia de vainilla, que es un cebo pues, que tiene mucho olor. Entonces se coloca más o menos entre 1,5 metros a 3 o 4 metros. Cosa que
dependiendo del punto donde se ponga la cámara, pues, se tratan de tapar un poco con hojarasca para que ellos tengan que buscarlo un poco más y haya más chance de que puedan quedar ahí en la grabación. Por ejemplo, estos frutos secos me han dado buen resultado para las aves, para ciertas aves. Aves que es muy difícil, digamos, encontrar en un muestreo normal, incluso difíciles en estos bosques de capturar con redes, a veces quedan en las cámaras. La sardina, yo riego acá un poco de sardina, pero yo la clavo arriba para que ellos, si llega algún carnívoro o o sea, incluso llegan los tupinambis, llegan muchas veces, ellos tengan como que buscar el origen que está de arriba y así tumben el palo, pero por lo menos haya más chance de que queden filmados, pues. Gallinazos llegan y todo eso. Acá, sobre todo las gualas, que son las que detectan las presas a diferencia del gallinazo. El gallinazo es más por la vista y las gualas, todos los del grupo del género Catarte, es más por el olfato. Como se alegran estas avispas que son carroñeras. Que la mayor parte de la sardina queda finalmente ahí. Este es como el visor, pues, que toma la foto, los sensores de movimiento, y este es un sensor de calor, ¿cierto? Entonces lo voy poniendo acá. Está en modo video. Si lo quiero poner en cámara, lo pongo en cámara. Yo lo voy a poner mejor en video. Entonces, si hay algo acá que interrumpe esto, no activa la cámara, pero cuando pase algo y los sensores lo activen, entonces él va a filmar y no filma bien porque está tapado. O si por ejemplo, que uno le ponga una hoja acá que para camuflarla y eso tampoco, porque las hojas se mueren rápido, se doblan y ¡pum!, tapan todo. Ah, bueno, ¿y a qué altura se coloca? Se supone que depende de qué es lo que uno desee filmar, pero en este caso que nosotros vamos es a lo que caiga. O sea, si la ponemos muy alto, lo que esté pequeño, tipo tal vez guagua para arriba, una guagua no se vería. Si la pongo muy alta no se vería o se vería solamente la mitad del cuerpo para arriba. Y los ratones y los bichos más pequeños no se ven porque no está en el ángulo, ¿cierto? Si la dejo muy bajita y pasa por ejemplo un jaguar y eso, puede que, o un puma o un ciervo y eso, puede que claro, uno ya con la experiencia no sabe de quién son esas patas, pero hay ciertas especies que solo con las patas, por ejemplo, acá pueden haber varias especies de venados, aunque uno espera sobre todo una, y es posible que solo las patas no le permitan a uno identificar qué es. Entonces yo la dejo en una altura normalmente media, o las aves que llegan y son muy pequeñas y la dejo muy alta, yo la dejo más o menos a esta altura. De todas formas, lo que uno trata de hacer es verificar con ella misma. Hacemos principalmente vivero, el vivero, de ahí apenas estén los árboles de trasplantarlo, lo llevamos a cada árbol a su sitio y lo trasplantamos. ¿Qué especies de árboles trasplantan aquí? Hay ébano, bálsamo, caracolí, cedro huino, polvillo. Sí, hay muchas especies, la verdad es que hay muchas especies aquí de árboles, bastante importantes. Bueno, en Colombín Celestín yo estoy guiando los tours de naturaleza, estoy, digamos, apoyando toda la parte que tiene que ver como con la guianza de aves, de herpetofauna y de mamíferos, pues, de nuestro país. Apoyo un poco también la parte, pues, también de reconocimiento de flora, sobre todo, pues, asociada en términos, digamos, ecológicos a esta fauna,
y digamos que también estoy aprendiendo bastante acerca del turismo pues, de naturaleza pues, que se hace en la empresa. Yo le llegué en esa época como veterinario y fue acá en este corregimiento de Gilgal donde me casé en el año de 1977 con la compañera que me acompaña hasta ahora. Y en este año de 1977 me vine a vivir con ella. Aquí empezamos a trabajar, yo empecé a trabajar la tierra, a conocer más de una realidad que no conocía, a abrir los horizontes de mi mente y mis experiencias. Y ahí fue cuando empecé a conocer una realidad campesina con sus problemas. Después de que me enfermé con una enfermedad que se llama paludismo cerebral, me desanimé en la región y me fui a vivir a Medellín. Por azares de la vida me empecé a enrutar hacia la docencia universitaria durante casi aproximadamente 9 años. Y la vida me volvió a traer a esta región con otros enfoques, a trabajarla con campesinos, tratando en la visión que uno tenía de ofrecer respuestas a las problemáticas ambientales y sociales. Aquí estuvimos desde 1988 enero hasta enero de 1996, aprendiendo muchas cosas, cometiendo errores. Y luego ya esta región empezó una racha de violencia aterradora y me tocó desplazarme, ser un desplazado más, como en este país, pero afortunadamente sin llevar en mi desplazamiento el dolor de la muerte, no, fui protegido de la vida. Entonces me fui otra vez de profesor a la Universidad de Antioquia, donde tuve la oportunidad de conocer a Víctor Hugo, a Juan Esteban, que hoy son del grupo de Colombie Célestine. Comme le soir est rempli de vie, lui aussi, nos expéditionnaires sortent en quête des belles bestioles que la nuit garde secrètes. Notre caméraman est le plus peureux. Damaso, le guide, est le plus brave, tandis que Victor, le professeur, est le plus ambitieux. Il veut voir des serpents. Tout au long de la soirée, Victor nous montre les différences essentielles qui existent entre les grenouilles que nous pouvons trouver sur notre chemin. Leur couleur, l'anatomie de leurs pattes et de leurs doigts, leur chant. Mais comme la nature nous offre toujours des surprises, nous faisons une rencontre pour le moins inattendue. Haber encontrado una salamandra en el bosque de la tribu es muy importante porque son seres que tienen altos requerimientos de hábitat en términos generales y eso significa que existe, digamos, en un proceso de restauración ecológica tan importante como el que se ha hecho acá, que se tienen los microhábitats y los sitios idóneos o adecuados para que estas especies puedan prosperar y mantenerse en el tiempo. Entonces, como todo esto fue gran parte pues como arrasado y talado hace más de 30 años, lo más probable es que parte de la vegetación nativa que le servía de refugio allá haya quedado, y hoy, después de 30 años, cuando se ha hecho restauración ecológica, esa población aún subsista, lo cual quiere decir que tiene refugio, alimentación y tiene las condiciones dadas para que esté. Y aquí la encontramos pues en el lechal muy bien preservado que tiene la reserva. Victor persiste. Il demande à l'obscurité de la nuit une rencontre avec le serpent. Il veut observer spécifiquement le fer de lance commun, un effrayant serpent venimeux des tropiques. Il cherche partout, mais ce serpent nous échappe. Enfin, notre premier serpent, mais il est inoffensif. Bueno, y ahora finalizando la noche, tuvimos la fortuna de encontrarnos una hermosa mapaná ranera o falsa mapaná, que es una especie inofensiva de la familia Colubriae, de nombre científico Leptodeira septentrionalis, una de las especies quizá más común de tierras bajas en gran parte del norte y noroeste del país. Esta especie se alimenta, pues como su nombre lo dice, principalmente de ranas, de huevos de algunos anfibios y de algunos reptiles pequeños, ¿cierto? Es una especie totalmente inofensiva
pese a que tiene un par de glándulas venenosas pequeñas con un par de colmillos traseros muy poco desarrollados, pero suficientes para, digamos, atrapar las presas de las que se alimenta y de paralizarlas, sobre todo en el caso de las lagartijas, de una forma bastante rápida. Es una especie muy inofensiva, pero lastimosamente la confunden con la mapanao talla X y la matan bastante los campesinos. Sin embargo, acá podemos darnos cuenta que en el dorso es un café más oscuro, ¿cierto? Y no tiene X, sino como una especie de cuadros o rombos en el dorso. Y como pueden apreciar, a diferencia de las mapanás, si ella se queda quieta y ayuda un poco, entre el ojo y la nariz no existe otra abertura, que en el caso de las mapanás es única y es la que corresponde a las fosetas loreales, que le sirven pues a las serpientes venenosas de ese grupo, a las víboras, para detectar el calor de las presas, ¿cierto? Esta es una especie que es bastante común en la región y, como les digo, pues es bastante inofensiva. Y después, cuando ya me pensioné en la unidad de Antioquia, me vine para acá otra vez porque mi esposa, mi compañera, estaba trabajando aquí en este colegio que se llama el Instituto Cooperativo Regional Alcides Fernández. Se llamaba en esa época que lo fundamos. ¿Y por qué se llamaba así? Porque era un instituto que era cooperativo, nosotros éramos una cooperativa integral, que se llamaba Cooperativa Integral Las Tribus, que tratamos de, bajo un modelo muy idealista, tener sistemas de producción, de salud, de educación, y entonces entre el programa de educación fue construir un colegio, para que los muchachos y las muchachas, cuando salían de quinto de primaria, tuvieran una oportunidad de seguir avanzando en sus estudios, porque muchos campesinos venden sus tierritas y se desplazan a las ciudades intermedias buscando la educación de sus hijos. Nosotros decíamos, si un muchacho o una muchacha de esta región logra acabar su bachillerato acá, pero un bachillerato agropecuario, entonces ya no se envejecerían los campos, que es lo que está pasando muchas veces en el mundo. Entonces ya me vine para acá otra vez a vivir en una finquita que teníamos, que en una época fue una finca agropecuaria, donde teníamos ganado, agricultura, y también habíamos conservado segmentos de bosque. En esa época, allá fue en el año 90 que empecé yo a manejar el lenguaje de la conservación, de la biodiversidad. Empezamos a entender la tragedia de la destrucción de los ecosistemas tropicales, y ahí fue cuando empezamos a sensibilizarnos. Entonces, a partir del año 2000, mi esposa, que quedó a vivir acá, integró la finca a la red de reservas naturales de la sociedad civil, Resnatur. Entonces, la finca que llamábamos la finca La Tribu se pasó a ser la reserva natural, La Tribu, afiliada a Resnatur, que ya empezamos a conservar, a no destruir, a trabajar unos pequeños segmentos con agricultura ecológica, sin utilizar ningún tipo de agroquímico, tipo de herbicidas, pesticidas, y ya empezamos a meternos en el proceso de conservar. Aunque habíamos tenido unas parcelas que ya habíamos conservado desde el 1977, queremos hacer como una especie de banco genético in situ, donde podamos conservar especies vegetales que infortunadamente en la región se están acabando a una velocidad impactante. Roudé Sinda, une des plus importantes protagonistes de cette expédition, est une enseignante de collège qui prend en charge l'éducation de nombreux enfants du village depuis plusieurs décennies. Elle a créé un groupe appelé les Héritiers du Monde, intégré par des enfants de tous âges qui apprennent le respect et l'amour de l'environnement à travers des activités réalisées dans la réserve naturelle La Tribu. Lors de cette première rencontre, c'est à Victor de partager ses expériences et ses connaissances de la nature aux enfants, impatient d'observer les animaux, d'utiliser les jumelles, de marcher dans la forêt et de trouver des serpents venimeux.
Mais avant d'aller sur le terrain, Victor leur donne quelques leçons écologiques importantes et leur explique le travail que Colombie Célestine mène dans la réserve. C'est ici, au milieu des arbres, que les enfants profitent d'un véritable atelier écologique. Accompagnés d'un expert naturaliste dans un précieux écosystème du choco colombien, les héritiers du monde se font plaisir en observant des paresseux, des singes, des oiseaux et des amphibiens. C'est donc l'occasion de voir de belles bestioles. ¿Sabe por qué hacen así los monos? Porque nos ven como una amenaza, entonces emiten esos sonidos. Cuando ellos están solitos y se están comunicando no hacen ruidos tan seguidos, son más pero cuando hacen es porque creen que nosotros somos una amenaza. Lors de cette expédition, Colombie Célestine touche du doigt un de ses idéaux, l'éducation comme moteur de la conservation de la nature. Une raison majeure de soutenir la réserve naturelle La Tribu à travers nos actions de compensation de carbone. Parce que la Colombie le vaut bien. Yo también. Un sapo o una rana. Pero parece un sapito. Pero miniatura. Cinco, mira, buena madre. Muchas cosas, pero bueno, a veces graba, también por ejemplo cuando se mueve por el viento, se mueven las ramas y eso, también a veces se activa. Entonces. Esperemos a ver si sí. Ojalá. No me para nada. Mira, esto fue a las 11 de la noche. Pasó una bruja. ¿Puedes quitar el dedo un momentito? 4:20. De la otra. La deuxième soirée est centrée sur les mammifères. Nous avons pu observer plusieurs spécimens de rongeurs, d'opossums. Nous avons également pu voir et entendre un groupe de singes nocturnes, les Duruculi. Malheureusement, notre caméraman n'a pas pu graver cette merveilleuse espèce. Mais Damaso, garde forestier de talent, nous dirige vers ce groupe d'animaux. Victor fait un appel, mais les singes ne répondent plus. Plus tard, les caméras pièges nous montreront la vie cachée aux yeux de l'homme. Un vrai plaisir. Le travail réalisé dans la réserve est très satisfaisant. Cette alliance nous met à tous du baume au cœur et nous permet de poursuivre notre combat pour la conservation de la nature, parce que la Colombie le vaut bien. Colombie Célestine, yo conocí ese proceso tan interesante a través de Juan Esteban. Entonces, fue fundamental para nosotros, es un refortalecimiento de nuestros ideales, de esos sueños que para uno parecen sueños casi ilusos, para algunos, para otros se ríen de uno, que es conservar, que todavía en la base de la población el concepto de conservar no se tiene en cuenta. Ahora estamos siguiendo todavía como una especie extractiva. Bueno, entonces ya a través de esta organización logramos ese contacto y la meta es, por ejemplo, que esta organización está buscando
generar desplazamientos de personas que vienen desde Europa, turistas. Entonces esos turistas van a producir una huella ecológica de impacto ambiental con el dióxido de carbono de sus desplazamientos. Entonces nuestros árboles podrían ser los sumideros de carbono, sería como esa contraprestación que sería muy interesante, porque a la vez entonces ya nosotros tendríamos los árboles que apoyarían a ese proceso que es muy bonito, que es el proceso que está haciendo la organización que trabaja Juan Esteban y Víctor Hugo. Bueno, la reserva, la tribu que está acá localizada en Gilgal, Unguía, Chocó, consistió pues en la visita de aproximadamente unos 8 o 10 días, tratando pues de conocer y de reconocer la fauna que de una u otra forma estaba usando algunos de los hábitats pues que encontramos dentro del bosque pues de la reserva y dentro de las áreas pues como anexas digamos a la reserva, y en esa tratamos de caracterizar a través de varios métodos indirectos como registros pues, fotográficos por cámara trampa, registros a través de búsquedas libres pues, de los diferentes grupos pues, de aves, de herpetofauna y de mamíferos, y encontramos pues, unas cifras que todavía no las hemos terminado pues, como de actualizar, estamos en esas, pero que nos arrojan al menos unas 120 especies de aves en la reserva y alrededor, pues sobre todo pues como contando las que hay alrededor, aproximadamente unos más de 22 especies de reptiles y anfibios y aproximadamente unos 10 o 15 especies de mamíferos. En la reserva, en 1995 hicimos las primeras siembras programadistas, que sembramos Myrosilum balsamicum, que es el bálsamo, que es una gran madera que se extinguió en nuestra región porque la gente la buscó afanosamente para hacer corrales, construcciones, y la destruyeron. Esa vez sembramos 25 arbolitos que ya tienen 33 años más o menos, y sembramos también unas 6 bastolúas, y empezamos a sembrar un arbolito que se llama en la región fría, que es un árbol que es de madera muy dura, que la gente la despreciaba, pero ya en este momento lo está valorando mucho. Y en el año 2018 sembramos olletos, sembramos canimes, sembramos más ébanos, y entonces estamos sembrando árboles y ya estamos cuidando, ubicando, y es el sueño, tener un banco genético de cuando ya se acabe el último árbol de bálsamo en esta región, tener uno ahí, árboles semilleros, para poder compartir con otra gente. Y además que se conserva el bosque y empezamos a ver cómo la fauna empieza a conservarse. Aquí en el vivero hay, por el momento hay ébano, que es estos que están aquí, puro ébano. Este que está aquí es anón. Este de aquí, guanábano, tiene bastante guanábano, se siembra frutal también, guanábano. Este que está acá es cedro, zapote, ese de allá los anchas, aquel es mango, pues ahí un caracolí, y estos son frías, palo fino, también muy fino, frío. Se pegó, esto es un Santa Cruz, igual que aquellos que eran grandes, ya, aquellos sí están grandotes, los que están en el plátano. Digo, son de esa misma clase, Santa Cruz. Sí, hay mucho papayo, hay aguacate, esta que está ahí son frutales, estos otros son frutales. Sí. Hay a unos que nos gustan la idea y a otros no les gusta. Más bajito. Más bajito, por ahí donde estábamos. No, yo sí quisiera que esto siguiera.
A mí me gusta esto. ¿Qué te gusta además? Lidiar con la fauna, con los animales, me gusta, me encanta esto. Bastante. Sí, esto es que sí lo puede hacer. Usted, después que se retire de corazón de donde está y comience a cumplir otra función como con esto es que le guste a la persona. Porque si a ti te gusta esto, tú haces esto, lo que te guste. A ti te gusta lidiar con reservas, con animales, con lo que a ti te guste. Entonces, a mí me gusta esto, sí. Me encanta esto. ¿A qué le voy a decir? Damas, hoy ¿qué estuviste haciendo con Colombí Celestín? Estuvimos andando la reserva, viendo diferentes especies de animales. Estuvimos aquí en la tribu unos días, estuvimos otro día en La Semilla, una reserva que se llama La Semilla. Estuvimos andando con los muchachos y conociendo especies de pájaros también, porque igual no los conocía. Entonces eso estuvimos haciendo, muy importante el trabajo que hicimos esta semana. No, excelente. ¿Qué viste? Igual es un poco de animales, pues que, digamos aquí, uno que no entiende de eso no le presta tanta como importancia. Ya sabiendo el valor que tiene cada animal y cada cosa, pues uno ya va entendiendo eso. Sí, aquí por lo menos usted ve una rana y no le para bola, pero vamos a ver que esa no es de la misma. Pues no, en cambio viendo una persona que uno sepa, ya él le dice esta rana, vea la diferencia de esta rana con esta y con esta, esto y así. Pues aprendí mucho también, me sirve bastante. Mira aquí, quiero mirar en la cabeza. Donde hay una zona más abierta. Cuidado. Sí, corales. Cuidado, ¿para dónde la vas a tirar? Este Víctor si me quiere poquito, dama. Eso pucha de huevo. ¿Qué era eso? ¿Qué es eso? Ahí va. Cuidado, Víctor. Ahí veo. Ya son mucho más peligrosas, Juan, que una... Hombre, si me la tiro. Víctor, explícanos entonces qué estamos viendo. Bueno, estamos viendo una coral verdadera. No estoy seguro si es Micrurus camillae, que es una especie recientemente descrita hace como 3 o 4 años para Urabá, y se creía que debe estar en el Chocó también, estamos muy cerca, o Micrurus clarki o Micrurus nigrocintus, que son especies propias de acá del noroeste del país. Miren que esta especie tiene los anillos completos por debajo,
En general las especies de corales los tienen siempre por debajo completos, pero algunas no venenosas, o sea falsas corales también los tienen. Pero miren que a diferencia de las falsas, esta señorita tiene los ojos muy pequeños y no tiene el patrón de escamación de la cabeza de las 9 típicas escamas que tienen las falsas corales, ¿cierto? La cola es corta y gruesa a partir de la cloaca, ¿cierto? Y pues la coloración no necesariamente tiene que corresponder a la que nosotros digamos siempre, a la que siempre estamos acostumbrados a ver, ¿cierto? Pero esta es, miren, tiene diadas rojas, 2 diadas rojas entre los anillos negros. Entonces tiene rojo, negro, amarillo o blanco, en este caso es como amarillo, rojo o naranja, ¿cierto? Amarillo y negro. Cuando tienen esta combinación, normalmente, o sea, un anillo rojo entre 2 negros, ¿cierto? O 3 anillos rojos o naranjados entre 2 negros son, en general, son corales verdaderas. Esta nena creo que sería interesante tomarle una mejor foto para determinar qué especie es. Bueno, yo diría que, como le conté a Juan, pues primero, realmente es muy valioso para la naturaleza que personas pues como él y como Ruth hayan liderado todo este proceso que ya lleva alrededor de 40 años de cuidado de esa parte del pulmón del Chocó que, pues como lo decía bien él, tan duro le hemos dado pues como seres humanos, que hayan, digamos, plantado árboles tan valiosos pues, desde el punto de vista, digamos, del uso que las personas le han dado históricamente, y que se den, entre comillas, el lujo hoy de decir que ese árbol está en la reserva y probablemente no se encuentre sino hacia el Darién. Es algo triste, pero es algo también prometedor, ¿cierto? Encontrar que los árboles están muy grandes, que hay árboles maduros que ya dan flores, frutos, que son utilizados obviamente por la fauna como se constató en la salida. Pero hay una recomendación muy importante y bueno, se la he dicho varias veces y se la escribiré. Es muy importante no solamente hacer restauración ecológica de toda la parte del dosel y de los árboles grandes, sino también del sotobosque, porque encontramos que existe la ausencia de varias especies que en algunos trabajos relativamente recientes, de un poco más de 10 años, se hicieron en la región y se encontraban en otras reservas, pero no en la reserva pues de la tribu. Esta ausencia, digamos, de muchas especies que se esperarían encontrar en un bosque que lleva unos 30, 40 años de sucesión vegetal, responde a la falta de vegetación que tenga una estructura y una composición específica que beneficie a las especies animales que se resguardan cerca del piso, que es el que llamamos el sotobosque. No, la invitación es que no sigamos tumbando árboles, protejamos, a lo contrario, en vez de tumbar, pues impulsemos a meter más madera, árboles, que siga uno hacia adelante, no tumbar, sino cuidarlo. Principalmente en el río que pasa ahí cerquita del pueblo. Ese río antes usted encontraba pozas
Antes había unas pozas grandísimas, ya no las hay. Está el río seco. Para arriba el río de ahí del pueblo para allá era encañonado y tenía monte al aislado, ya no. Y eso no se encuentra, el río destapado ya. Monte viene a ver demasiado arriba. Entonces eso tiene el río seco, seco, que está seco. Usted pasa, antes no pasaba con la bota y ahora pasa con la bota y no se moja. Peces sí está muy acabado también. Antes, 15 años atrás, 20 años atrás, usted encontraba mucho bocachico en ese río. Ya no, bocachico aquí no hay, que ve uno bocachico a veces que vienen a vender por ahí. Sí, el resto no. Pescaditos, sí, hay muchos pescaditos pequeños. Pero ya bocachico y esas cosas no se ven por ahí. Primero que en este país, cuando vengan, sean muy respetuosos con el mundo natural. Deben saber que cuando ellos se desplazan generan impacto, pero que por ejemplo nosotros en la Reserva Natural La Tribu trataremos de amortiguar un poco. Uno sabe que no es posible todo, pero amortiguar un poco ese impacto y a la vez conservamos la naturaleza, conservamos en general la parte biológica, la parte social también, porque qué bueno sería algún día en que la gente a interiorizar el concepto de conservar en su lenguaje, en su escala de valores, que es difícil, pero bueno, entonces que por aquí a la orden, aquí los esperamos, a través de Juan Esteban van al contacto, nos apoyan, y muchas gracias por el momentito. En la visita, y nos ha impactado siempre, un animalito que es frágil, sensible, los perezosos, y con Víctor Hugo nos animó mucho porque logramos ver 2 especies en una reserva que tiene 22 hectáreas y media, que es pequeña, pero ahí conviven 2 especies de perezosos, además de otras especies de animales, pero es muy impactante, muy bello, los perezosos que han sido tan perseguidos, muchos indígenas los mataron para comérselos, otros para traficar con los animalitos, pero bueno, ya están protegidos. Bueno, en realidad fueron 2 especies, ¿cierto? La primera, la guacamaya verde arambigua, porque hasta el día de hoy habíamos observado solamente una pareja sobrevolando a un lado del bosque. En 8 días solamente la habíamos visto a ella. Afortunadamente el día de hoy vimos un individuo y más tarde vimos otras 2 parejas muy cerca al bosque. ¿Por qué? Porque es una especie que está amenazada de extinción, está en peligro y siempre obviamente es una especie que, igual que muchos de los árboles que han desaparecido de la región, es muy satisfactorio encontrarla pues en una caracterización. Y la otra especie es una especie que me sorprendió bastante, una salamandra, nunca había visto una en el Chocó, porque es un grupo de especies muy valiosas, es un anfibio que pues igual que muchos otros anfibios son buenos indicadores del estado, digamos, de cierto tipo de vegetación en el caso de las caracterizaciones que se hacen en muchos bosques. Todavía no sabemos exactamente qué especie es, pero estamos en ese proceso de identificarla y es muy bueno porque son especies muy frágiles frente a la intervención del ecosistema. Entonces encontrar esas especies aún sobreviviendo, digamos, en la reserva es algo muy prometedor. Muchas gracias, Víctor. A ti. De los animales, no, pues admiración por la coral, que la verdad es que aquí muy poquito se encuentra culebra. Yo creo que desde que estoy nacido he visto 2 veces esa culebra aquí, 2 veces la he visto. ¿La coral te gustó? Sí, claro. Qué bueno, me alegra mucho. La coral. Damason, muchas gracias por tu compañía, por tu guianza, por tus enseñanzas. Lo hemos disfrutado mucho, admiramos mucho el conocimiento tan grande que tienes de la naturaleza. Nos sorprendiste con tu observación, con tu escucha y con tu paciencia para mostrarnos esta bella reserva. Siempre. Gracias a ustedes porque también aprendí mucho de ustedes. Me siento agradecido.